El programa de reactivación, por supuesto, económica, productiva, laboral, pero donde le estamos dando a los colombianos un impulso para que puedan adquirir vivienda con unos subsidios bien importantes, tanto para la vivienda de interés social como también para el sector no bis o no vivienda de interés social, donde logramos con el aporte y los subsidios bajar considerablemente el costo mensual, la tasa, y adicionalmente mejorar los plazos y condiciones para la adquisición de esa vivienda con una tasa fija de largo plazo. Y me gustaría que usted, ministro Jonathan Malagón, le cuente a los colombianos cómo va avanzando el programa y esas preguntas básicas que yo le hago a usted todos los días para transmitir con pedagogía, quiero que se las responda a las familias colombianas que lo están viendo. Muchas gracias, presidente, compañeros de gabinete colombianos. La semana pasada, en este mismo espacio, anunciamos el paquete de subsidios de vivienda más ambicioso de la historia de nuestro país. Se trata de 200.000 cupos, se trata de 200.000 oportunidades, se trata de 200.000 subsidios que estaremos ejecutando entre este año y el 2022. Estos 200.000 cupos, estas 200.000 viviendas no solamente cobijarán los sueños de más de 800.000 colombianos, sino que nos permitirán llegar al 1.000.000 de trabajadores en el sector edificador y dinamizar 34 subsectores productivos de toda la economía. Y en ese sentido, no solamente es una gran apuesta desde el punto de vista de la política social, sino que es también un poderoso instrumento de reactivación económica, como lo señalaba el señor presidente. A través de los canales institucionales de la Presidencia, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Hacienda y de los medios de comunicación, hemos estado desde la semana pasada en distintos espacios de socialización. Allí hemos podido tener a decenas de miles de colombianos conectados. Hemos generado una gran expectativa respecto a estos subsidios y a través de esos mismos canales hemos podido recabar buena parte de las inquietudes que tienen las familias respecto a cómo acceder a estos subsidios. Hoy queremos en este espacio compartirles algunas de esas preguntas que nos llegan a través de Twitter y por eso le pido por favor a la producción que nos ayude a mostrar algunas de las preguntas y vamos dándoles respuestas muy concretas. Entonces, la primera de esas preguntas nos las hace Milena, @JMilenaJiménez-P, y nos pregunta: ¿el programa de subsidios que acaban de lanzar sirve para la vivienda usada o es solo para la vivienda nueva? Milena, somos muy claros, ese es un programa que está acotado solamente a vivienda nueva. ¿Por qué? Porque es la vivienda nueva la que nos permite dinamizar el empleo y alcanzar esas metas tan ambiciosas que acabamos de comunicar en términos de ocupación, pero también la vivienda nueva tiene, si se quiere, un dividendo desde el punto de vista de calidad, tiene mejores materiales, cumple, por ejemplo, con la norma de sismoresistencia y eso también es muy importante para el gobierno nacional. Los 200.000 cupos, tanto bis como no bis, son solamente para vivienda nueva. Segunda pregunta, la segunda pregunta nos llega de parte de Marco, @MarcoAcostaR, y nos pregunta: de los 100.000 subsidios para vivienda bis que va a otorgar el gobierno nacional, ¿cuántos le corresponderán a la ciudad de Bogotá? Marco, nosotros no hemos pensado algo así como distribución regional o cupos fijos por región para estos 200.000 subsidios. Lo que nos ha enseñado la experiencia en dispersión de subsidios de vivienda y toda la institucionalidad que hemos logrado construir con el paso de los años es que la mejor manera para que estos subsidios lleguen a la mayor cantidad de colombianos es que lo hagamos desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué quiere decir que sea un programa desde el punto de vista de la demanda? Que con el solo hecho de empuñar la cédula, cualquier colombiano tiene derecho a estos subsidios. No es que se acabaron los cupos en una ciudad y por lo tanto no puede comprar. En años donde entregamos entre 30 y 35.000 subsidios, hemos tenido la capacidad de llegar a 30 departamentos y a casi 400 municipios. La gran apuesta del gobierno nacional es que ahora que no son 30.000, sino que estamos hablando de 200.000, podamos llegar a los 32 departamentos y a muchísimos más municipios. No existen cupos por municipio, la invitación es a trabajar en conjunto con las entidades territoriales para habilitar la mayor cantidad de suelo que nos permita tener la oferta y absorber estos incentivos que son, insisto, incentivos desde el punto de vista de la demanda, sin ningún tipo de intermediación. La tercera pregunta que recibimos es de parte de Mónica, de @Moni Hernández.
Y nos pregunta Mónica, ¿aplica para compra de segunda vivienda? Mónica, esa es una pregunta que nos hacen de manera muy recurrente. Son 200.000 cupos. Si quieres comprar una vivienda de interés social, las viviendas de interés social, esos 100.000 cupos solamente se pueden utilizar en compra de primera vivienda. Para los 100.000 cupos de las viviendas no bis, las que están por encima de los 135 salarios mínimos, para esos 100.000 cupos, por lo menos 60.000 cupos van a estar también dirigidos a compra de primera vivienda. Pero nos queda un espacio de máximo 40.000 unidades, donde queremos que los colombianos puedan comprar segunda vivienda y hacer compras por inversión. Entonces la respuesta es, sí se puede comprar segunda vivienda, pero solamente si es vivienda no bis y con un límite de 40.000 unidades de las 200.000 que estamos lanzando en el programa como un todo. Pregunta número 4. La cuarta pregunta nos la hace Antonio, @MéndezPuche, y nos dice, para acceder a estos subsidios el aspirante tiene que tener el 30% del valor de la vivienda como cuota inicial. Antonio, depende del tipo de vivienda que se quiera comprar. Empecemos por la vivienda de interés social. Para la vivienda de interés social sí se requiere ese 30%, pero la buena noticia es que los subsidios del gobierno no son solamente al pago mensual de la hipoteca, sino también un componente muy importante es el subsidio a la cuota inicial. Ese subsidio a la cuota inicial que entrega el gobierno nacional va de los 26 a los 41 millones de pesos. Entonces, sí se requiere cuota inicial, pero la inmensa mayoría y en muchos casos la totalidad de la cuota está cubierta por parte del subsidio en Mi Casa Ya o por parte del subsidio concurrente. Sí se necesita, pero el gobierno nacional le ayuda con la inmensa mayoría o con la totalidad de ese pago. Si estamos hablando de vivienda no bis, la cuota inicial se requiere ya dependiendo del instrumento financiero a través del cual queramos comprar la vivienda. Si hablamos de créditos de vivienda, de créditos hipotecarios, sí se necesita el 30%. Pero si hablamos de leasing habitacional, ese porcentaje de cuota inicial en algunos casos es muy inferior al 30%. El año pasado tuvimos entidades financieras que financiaron para viviendas no bis hasta el 90%, es decir, con solo el 10% lograron varias familias comprar vivienda. Entonces, para vivienda bis sí se necesita el 30%, el gobierno nacional le ayuda. Para vivienda no bis depende del instrumento financiero y si es por leasing, dependiendo su perfil de riesgo, puede tener cuotas iniciales por debajo del 30%. Y la quinta pregunta que queremos destacar hoy, presidente, nos la hace Tatiana, @TatianaOrtega21. Y Tatiana nos pregunta, ¿desde cuándo se puede aplicar? La respuesta también depende del tipo de vivienda. Para la vivienda bis lo podemos hacer ya. Desde que hicimos el anuncio la semana pasada, hace 9 días, hemos visto un gran apetito y un nivel creciente de preventas y de contactabilidad a través de los mecanismos digitales. Desde el lunes están abiertas las salas de ventas. Eso quiere decir que todos los que se acerquen desde ya a sacar provecho de los 100.000 cupos en bis van a encontrar esa respuesta y ese brazo amigo del Estado, ese brazo amigo del gobierno nacional para que puedan concretar la compra de su casa. Pero las viviendas no bis estarán disponibles a partir del mes de julio. Entonces ya los primeros 100.000 están al aire para vivienda bis y a partir de julio, segundo semestre de este año, estarán activos los 100.000 cupos para vivienda no bis. Muchas gracias, ministro Malagón, por ese balance tan importante y por contestar esas preguntas que la ciudadanía quiere tener respuestas fáciles, a la mano. Y obviamente nuestro deseo es que estos 200.000 subsidios que hacen parte del programa quizás más ambicioso que hayamos visto para la compra de vivienda en un periodo tan corto se materialice y, como lo digo, tasa fija, cuotas cómodas y obviamente con el subsidio del Estado un costo muchísimo más cómodo para todos los colombianos para que se conviertan en propietarios. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.